Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y todas. Soy Alina Duarte. Les damos la bienvenida a esta entrevista de Raíz. Hay algo que ha estado durante la mesa en los últimos días, sin embargo, ha pasado de largo para varios de los medios corporativos, que es el tema de la disminución de la pobreza, de la desigualdad en este país. Y para eso tenemos el día de hoy aquí con nosotros y nosotras a Víctor Aramburu. Gracias, Víctor, por estar con nosotros y nosotras. No, al contrario, Alina, gracias por la invitación. Pues un gusto estar aquí prácticamente en la inauguración de este nuevo medio y de este nuevo programa y pues con tu audiencia. Así es. Pues bueno, Víctor, ha habido algo que ha pasado, decía yo, de noche, ¿no? Para los medios de comunicación, el presidente lo celebra en la mañanera, es esta encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, en los cuales pues prácticamente se da a conocer que esto que fue una frase, o muchos lo tomaban así, por el bien de todos, primero los pobres, pues parece ser una realidad. Se demuestra que los deciles, como se le conoce, más de recursos, de ingresos más bajos, pues están teniendo ahora más ingresos. ¿Cómo interpretar esta encuesta? Sí, pues mira, esta encuesta se levanta cada 2 años. Entonces, si ustedes recuerdan, en 2020 cuando se levantó, fue prácticamente al mismo tiempo que el confinamiento, ¿no? Junto con el censo. Yo recuerdo que, bueno, pues llegó el encuestador del INEGI y yo casi así diciéndole, pues háblame a 3 metros, y él también, ¿no? Entonces, pues los resultados claramente no fueron nada halagüeños, ¿no? En ese entonces, aunque también pues para el 10% más pobre de los hogares en su momento no hubo una caída en el ingreso, ¿no? Para el resto sí, pero para ese 10% no. Y lo que vemos ahora en esta nueva ronda de 2022, pues son muy buenos resultados respecto a lo que ha pasado de 2018 a 2022 en comparación con los últimos años del peñanietismo, de los estertores del peñanietismo de 2016 a 2018. Y efectivamente, bueno, el que tú comentas, pues es uno de los principales resultados. Lo que vemos es, bueno, al decir para quien no sepa qué es un decil, dividimos a los hogares encuestados en grupos de 10%. Entonces es 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, ¿no? Entonces, según el nivel de ingreso. Entonces, para el 10% más pobre, lo que vemos pues es que su ingreso aumentó prácticamente en 20%, ¿no? 19.9 para ser exactos. Al siguiente grupo, que no es el 10% más pobre, pero digamos que es el siguiente 10% pues, más pobre de la distribución, tuvo un aumento de 13.5%, el siguiente 11.1%, y así si nos vamos, pues todos tuvieron aumentos, eso sí, cada vez se van disminuyendo, lo cual pues efectivamente quiere decir que sí están primero los pobres, salvo el último, ¿no? El 10% más rico de la población, que de hecho tuvo una disminución de 2.2%, aunque no es estadísticamente significativo. O sea, tampoco podemos afirmar pues que cayó el ingreso del 10% más rico. Ahí quisiera hacer una acotación, porque cuando piensa uno en el 10% más rico, se te viene a la mente que está Slim ahí. Y pues no, o sea, estamos hablando que, pues por decirte, el ingreso promedio del 10% más rico, pues son algo así más o menos como 60 y tantos mil pesos por hogar. Entonces, y eso es el ingreso promedio. El ingreso mínimo para pertenecer debe andar por ahí de los 30 y tantos mil pesos por hogar. O sea, en realidad la mayor dispersión del ingreso está en ese 10%, ¿no? O sea, porque puede estar, pues pensando en los sueldos de los servidores públicos, un subdirector de área, que pues es un mando medio, pero también está Carlos Slim, ¿no? Y también está Ricardo Salinas Pliego, que eso estamos hablando del 0.001% de la población, si no es que menos, ¿no? Y ahora vamos con la parte de los ingresos. En esta misma encuesta se da a conocer varios de los motivos por los cuales se está aumentando estos ingresos dentro de las familias, y uno de ellos pareciera, tú me dirás si es lo correcto o no, uno de ellos es el tema del salario mínimo, las políticas que se han tomado durante esta administración, contrario a lo que se especulaba, ¿no? De que iba a aumentar la inflación, pues bueno, no ha sido en realidad lo que ha ocurrido durante esta administración, y se ha aumentado el salario mínimo, y eso da cuenta también esta encuesta. Sí, efectivamente, cuando uno lo desglosa, por esos ingresos y gastos de los hogares, ¿no? O sea, uno gasta pues en muchas cosas, ¿no? En alimentos, educación, salud, esparcimiento, bueno, si es que te queda una lana para esparcimiento. Todos gastamos en esparcimiento, pero
pues hay quien paga el VIP y hay quien pues te alcanza lo mucho quien para una película, se va a Disney, ¿no? Y hay quien va al cine. Sí, no, y hay que para una película de afuera del metro de 10 pesos, ¿no? Y esa es la parte de los gastos, ¿no? Y aún así esta encuesta es muy padre porque también te dice, por ejemplo, en alimentación, pues cuánto gastas en los diferentes tipos de alimentos, ¿no? Claro, este tipo de encuestas son muy caras, ¿no? De levantar. Y por el otro lado están los ingresos. Digo, el más importante para todos los hogares, salvo para ese 0.001%, que en realidad son los capitalistas, pues el resto, el 90 y tantos por ciento, pues somos trabajadores, ¿no? Proletarios, así le queremos llamar. Entonces, el ingreso laboral, o sea, el fruto de nuestro trabajo, pues es el principal ingreso, ¿no? Hay otros complementarios, las transferencias que pueden ser públicas o privadas. Públicas son los programas sociales, becas, pensiones universales, principalmente, pues yo diría que son con los dos principales. Si participas en algún programa como Sembrando Vida, ¿no? Alguno productivo, y están las privadas, dentro de las cuales la principal son las remesas para quien tenga un familiar en el exterior. Si llegas a tener un terreno, ¿no? O alguna inversión, pues eso cuenta también, pero eso ya es más raro, ¿no? Y lo que vemos es que efectivamente, o sea, eso, la política que llevó principalmente al aumento en el ingreso de los más pobres, bueno, en general de todos, pero particularmente de los más pobres, pues tiene que ver con el aumento al salario mínimo que, pues en esta administración en términos reales ha sido del 90%, cercano al 90%. ¿A qué me refiero con términos reales? Porque es otra cosa que también luego dicen aquí, es que esos aumentos se lo está comiendo la inflación. No. O sea, cuando hablamos en términos reales es que ya estamos descontando el efecto de la inflación, ¿no? Entonces, pues es un 90% de incremento y pues evidentemente quienes tienen los menores ingresos, por eso salario mínimo, no es salario máximo, ¿no? De hecho, eso no existe. Generalmente pues es la gente más pobre, ¿no? Quien gana, bueno, no generalmente, es por definición, no los ultrapobres, no es justamente ese último decil de ingreso, el más pobre, pero digamos que el siguiente sí. ¿Por qué? Porque los ultrapobres, hay que empezar en este país, ¿quiénes son? O sea, normalmente, pues, muy probablemente va a ser una persona indigenada de veras, ¿no? Que vive seguramente muy lejos, ¿no? En una zona rural muy alejada, que probablemente en su comunidad, a lo mucho hay una escuela del CONAFE, una telesecundaria, y pues los pobres de los pobres, digo, estoy pensando por ejemplo jornaleros de la Sierra Mixteca, ¿no? Que se van a Sinaloa de manera estacional. Ellos pues seguramente no tienen prestaciones, ¿no? ¿Cuál contrato? ¿Cuál empleo formal? Entonces no es que ganen como tal el mínimo. Sin embargo, al incrementar el salario mínimo, pues manda una señal, ¿no? También a la gente que emplea a este tipo de jornaleros y pues ya no van a ganar tampoco, ¿no? Tampoco me refiero a lo que ganaban antes. Y lo que comentabas respecto a la inflación, ese es un mito neoliberal y hasta mal interpretado, ¿eh? Porque la única forma que un aumento salarial te puede generar inflación es que tengas pleno empleo. Y claramente no es el caso de este país. Si nosotros vemos la tasa de informalidad laboral, pues que se ha reducido también, pero anda por ahí todavía del 40 y tantos %. Y luego también, que ese es otro gran mito, ¿no? Dicen, es que los informales, ¿no? No pagan impuestos, están en el sector informal. No. Hay un 20% de esos trabajadores sin prestaciones, que yo creo que sería el término correcto, que efectivamente trabajan en el sector informal, pero hay otro 20% por ahí que más bien trabaja en el sector formal, pero no tiene seguridad social, ¿no? Estamos pensando, por ejemplo, repartidores, muchas veces son meseros, ¿no? También que no, o sea, trabajan para un empleador formal, pero no reciben la contraparte de estar dados de alta en el IMSS, que ahí también se ha puesto mucho esfuerzo, ¿no? Que de hecho justo ahí, bueno, son varios los indicadores que ahora pone sobre la mesa, no solamente es el aumento de los ingresos, sino además es esto que dice, se ha logrado un récord bajo esta administración, son cerca de 22 millones de personas que ya se encuentran, es un récord histórico, registrados ante el Instituto Mexicano de la Seguridad Social, ha aumentado la economía en un 4%, la inflación, y esto que dices que también ha llamado mucho la atención, que no para los medios de comunicación, pero sí para quienes estamos al tanto de lo que ocurre en el país, que tiene que ver con la disminución también del desempleo, ¿no? Que dice, bueno, solo está encima Japón, ¿no? Que tiene menos tasas de desempleo, pero está México, este tema del aumento al ingreso. Pero ahí sí quisiera comentar algo. Sí, efectivamente sí hay una disminución en el desempleo, pero ahí yo lo tomaría con un granito de sal.
porque la definición de desempleo es muy laxa. O sea, justamente para que se puedan hacer las comparaciones entre países, es básicamente te consideran desempleado si llevas 3 semanas, o sea, puedes no tener trabajo, pero si llevas 3 semanas buscando trabajo y de plano nomás no encuentras, ¿no? Y en México, ¿por qué el desempleo es muy bajo? Porque aquí al no haber un seguro de desempleo, pues tienes que a ver cómo le haces, pero pues tienes que sacar algo. Y sí, efectivamente, ha habido una generación grande de empleos formales, que tiene que ver mucho con el nearshoring, que a lo mejor es otra cosa que daría ahí, y cómo está creciendo la inversión extranjera directa. También la recuperación por la parte de los servicios, ¿no? Que vemos que ahora es el motor del crecimiento de la economía. Ayer el INEGI dio la cifra de crecimiento anual para este último trimestre y pues es de 3.6%, es un montón eso, ¿no? Que no veíamos, ojalá se mantenga, y el motor ha sido la parte de los servicios, que eso apunta que es el mercado interno el que está apuntalando el crecimiento, junto con también las exportaciones que estamos viendo que están creciendo, ¿no? Pero ahí sí quisiera hacer esa acotación, porque no es lo mismo estar desempleado en México que estar desempleado en Francia, ¿no? Y en este último, a donde voy, es el tema de los programas sociales. Hemos visto una arremetida directa, no hay miembro de la oposición hoy electoral, ¿no? Porque la oposición es muy grande, pero electoralmente Xóchitl Gálvez, Enrique de la Madrid, Santiago Krill, el mismo Vicente Fox, se ven en la urgente necesidad de pronunciarse en torno a los programas sociales, que también hemos visto en estas encuestas que se dan a conocer, cómo implica, ¿no? También un ingreso extra para las familias. El gobierno habla de que al menos 30 de los 35 millones de hogares en el país ya tienen un ingreso por algún tipo de programa social, uno de los varios programas sociales, y bueno, también eso, ¿qué opinión te merece? Sí, lo que vimos también es eso, justamente un incremento sustancial en el monto que se transfiere de programas sociales. La crítica, bueno, ahí se echan unas marometas, Vicente Fox, ¿no? Primero se adjudica la creación de la pensión universal y de la expansión de la beca para educación media superior, cosa que es parcialmente cierta, pero más bien como buen reaccionario fue una reacción a que primero se introdujo aquí en la Ciudad de México, ¿no? Cuando López Obrador era jefe de gobierno. Entonces, pues él, para no quedar mal, pues tuvo que hacerlo, pero justamente esas son las diferencias. Lo hizo de una manera focalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente si estás por debajo de una línea de pobreza, que también por cierto se calcula con esta encuesta, entonces sí te daban la beca, o entonces sí te daban la pensión. Y hay que recordar que esa pensión pues era una bicoca. O sea, eran 500 pesos, ¿no? A lo mucho. Digo, a lo mejor traídos ya a precios actuales, pues serían 600, ¿no? Pero pues era una bicoca. Ahorita estamos hablando de 2,400 pesos, o sea, multiplicada por 4. Y ese ya es un mandato incluso del propio Coneval en los lineamientos, que para considerarte que tienes acceso a la seguridad social, mínimo debes recibir una pensión, sea contributiva o no contributiva, como es el caso de la pensión universal, equivalente al valor de la línea de pobreza. Cosa que, pues, si nos ponemos así de estrictos y nos vamos para atrás, no lo cumplían los programas focalizados, ¿no? Y ese es un término que les encanta justamente a esta gente. No deja todos los politicuchos como estos que acabas de mencionar, sino también a sus académicos, ¿no? A sus académicos neoliberales que están atrás, pues que andan mucho con el tema de la regresividad y pues que lo consideran así. Yo no, ni creo que el presidente, ni creo que en general la Cuarta Transformación, pues como un desperdicio de recursos, ¿no? Que una persona que por alguna razón, o un hogar que tiene un ingreso de 1,000 pesos más por arriba de la línea de pobreza, entonces ya no es pobre, entonces ya no debes recibir la pensión. Como si con 1,000 pesos más al mes, pues tu situación ya fuera holgada, ¿no? Y ya pudieras consumir más y ya no tuvieras problemas de vulnerabilidad. Pues claramente no, ni con 1,000, ni con 2,000, ni con 3,000, considerando que un hogar pues típico mexicano tiene 4 miembros. O sea, si lo divides entre 4 de esos 1,000 pesos, pues te toca dar 250 pesos extras al mes. No por eso quiere decir que vas a dejar de ser pobre, ¿no? Es decir, no hay programa social que alcance también para esto. Es decir, ese es se otro va tema, ¿no? Porque también está la discusión y y es cierto, también hay que reconocerlo, sí hay un problema de cobertura en el último decil de ingreso. Vamos, que no quiere decir que anteriormente estuviera solucionado, sino es un problema estructural. Vuelvo al ejemplo de alguien que vive una familia indígena en la Sierra Mixteca. Pues, ¿cuál banco? ¿A dónde vas y lo cobras? O sea, vamos, ese es un problema que se está tratando de subsanar por medio del Banco del Bienestar, ¿no? Pero pues ese es un gran problema, la inclusión financiera y particularmente de estos lugares, ¿no?
Y luego pues tienes el otro lado de la distribución que te decía, bueno, pues a lo mejor una familia del 10% más rico, ¿no? Por decir lo que pasa de panzazo, que tiene un ingreso de 30 y tantos mil pesos, pues también hay muchos de ellos que no alcanzaron a cotizar las semanas necesarias para alcanzar una pensión, ¿no? Que antes eran 1,250 y que en esta administración se redujeron a 950. Y aún así creo que pues sí, se va a ampliar la cobertura, ¿no? hacia las personas que logran alcanzar una pensión, pero no creo que mucho. O sea, y pues esa pensión no contributiva, la pensión universal, pues es un colchoncito, ¿no? O sea, tampoco quiere decir que te va a sacar de pobre, si es mínimo la línea de pobreza. Entonces, sí, efectivamente, pues ahí hay un tema, ¿no? Que todavía está pendiente, que pues tendrá que resolverse más adelante, pero efectivamente no hay programa social, que es lo que decían, que por sí solo pues vaya a reducir sustancialmente la pobreza, ¿no? Acabar con ella ya sería un sueño, pero digamos reducirla de manera sustancial, como lo vamos a ver el 10 de agosto, que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social publique los resultados, donde seguramente va a haber una reducción sustancial, tanto en pobreza extrema como pobreza moderada. No hay programa, o sea, tiene que ser vía política de salarios. Y falta, creo que todavía falta bastante. O sea, esto es apenas el comienzo, se enderezó el barco, pero todavía falta bastante en términos pues de incrementos al salario mínimo y hay espacio suficiente. Ahí está, vamos a acabar con esos mitos del neoliberalismo y bueno, la agenda es bastante amplia para la próxima administración, así que pues Víctor, muchísimas gracias. No, al contrario, Elina, pues gracias por invitarme y pues un saludo a tu audiencia y pues mucho gusto estar con ustedes. Gracias. Pues bueno, los dejamos con este sonido del presidente Andrés Manuel López Obrador, justamente hablando de los resultados que se presentaron aquí del INEGI en esta lógica de desigualdad, de pobreza. Ya vimos que los retos, como dice Víctor Aramburu, pues son bastantes para las siguientes administraciones. Se endereza el barco, dice él, pero bueno, ahí está todavía en el horizonte varios temas que subsanar. Muchas gracias, soy Alina Duarte. Nos vemos en la próxima aquí en De Raíz. ¿Por qué bajamos la pobreza? ¿Por qué se reduce la pobreza? Bueno, porque se aumentaron los salarios, porque los tecnócratas corruptos, conservadores, engañaron de que si se aumentaban los salarios se iba a disparar la inflación. Luego entonces no aumentaban los salarios, al contrario, se redujo el salario del trabajador durante todo el periodo neoliberal. Se redujo en un 70% en cuanto a su poder de compra y nosotros ya no seguimos con esa política y está demostrado de que aumentan los salarios y no necesariamente tiene por qué aumentar la inflación. ¿Cómo engañaron con ese sofisma?